Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida, como siempre, a esto que se llama World Media Podcast. Y encantado, como siempre, de saludarte, quien te habla, que soy yo, José Luis Martín, y de darte a conocer diferentes historias que repasamos en este podcast, en este ratito, y que espero que te gusten. Como es el caso del nuevo libro de Toni Aira. Toni Aira es doctor en comunicación, es periodista y es el autor del libro Mitólogos, el arte de seducir a las masas. Una obra que te recomiendo y del que vamos a hablar hoy precisamente con él. Porque habla de diferentes perfiles políticos, de personas de gran relevancia y de sobre todo también cómo algunos se convierten en deidades o piensan que son dioses. Pero como siempre, con un perfil bastante didáctico, el que nos muestra Toni Aira en este libro. Así que te invito a quedarte, disfrutar de esta conversación, que de verdad es una maravilla tener el placer de poder hablar con este protagonista que llega ya a World Media Podcast. Toni Aira, él es periodista, doctor en comunicación y autor del libro Mitólogos, el arte de seducir a las masas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis, ¿qué tal? Bueno, encantado de hablarte, Toni, de poder hablar de este libro, de este nuevo libro de Toni Aira, que lógicamente para aquellos que les gusta la política, pues es una maravilla, pero para los que no les gusta la política, Toni, ¿cómo atraes a, digamos, un perfil que cada día parece que se aleja un poquito más con toda la polarización y tensión que existe? Bueno, al final, José Luis, y muchísimas gracias por invitarme. Al final el libro va precisamente o sobre todo a esa gente que de por sí no escogería un libro de política o un libro sobre personajes, o algunos de los personajes políticos que están ahí, como Donald Trump, Ayuso, Pedro Sánchez, Putin o Maduro, entre muchos otros, entre 12. Pero la idea es sobre todo eso, explicar, intentar hacer pedagogía de cómo, y didáctica, que es lo que me ha gustado siempre, de cómo las buenas historias son lo que nos enganchan, historias que a menudo, incluso vendiéndote algo que tú de entrada no comprarías, pues pueden tener esa capacidad de persuasión. Por eso se llama el arte de seducir a las masas, cómo nos enganchan y cómo lo hacen desde el pasado, ¿no? Porque tú lo decías bien, mitólogos, que yo me refiero ahí a los constructores de mitos modernos, de mitólogos ha habido toda la vida. Han existido siempre, ¿no? Y hay un link con un mundo que creo que atrae a mucha gente y que puede ser también, pues eso, divertido para seguir la historia, ¿no? Los mitos griegos, esas construcciones que si tú y yo llegamos a la conclusión de que, bueno, Zeus, Apolo, Atenea y compañía no existieron o no existen, oye, que cada uno crea lo que quiere, Sí. igual hay alguien que aún cree que están ahí, pero si llegamos a la conclusión de que no, pues alguien construyó esos mitos de una manera muy atractiva, con unas historias propias de los culebrones actuales, y los construyó al servicio de algo, ¿no? De imponer una visión de lo que debía ser el ser humano, el hombre, su comportamiento y de lo que debía ser su sociedad, ¿no? Al final, esas historias tenían conceptos y aprendizajes de castigo, de premio, de triunfadores, de perdedores, que te dibujaban un tipo de sociedad. Y si llegamos a la conclusión de que en Grecia empezó todo, en cierta manera, para Occidente, pues de esas historias yo extraigo la esencia, ¿no? ¿Qué funcionaba entonces en esas historias que enganchaba a la gente, que les condicionaba las vidas? ¿Y qué de ello hay hoy en día en el relato de los líderes que triunfan, ¿no? La tecnología seguramente ha cambiado, pero el fondo, esas historias que nos enganchan, no. ¿Cuáles son? ¿Qué es esa esencia? Para hacer un poco más de didáctica, de entreno de nuestra mirada, que no nos enganchen tanto por la vista de una manera acrítica, sino que seamos un poco más, racionales, que lo pasemos un poco más por el filtro del conocimiento, luego, evidentemente, cada uno que compre lo que quiera o no. Claro, en este caso, de todos estos perfiles, ¿no?, que has nombrado, que forman parte de este libro, ¿crees que ellos se basan en estas deidades para, digamos, asemejarse y para que también se les vea tal cual, ¿no? Como tú decías, pues un Zeus, un Neptuno, auténticos dioses griegos. Mira, ahí, José Luis, está el fondo de las historias, ¿no? Yo recordaba el ejemplo de Alex Rigelmo, un gran estudioso de la lingüística, de las palabras, en un mundo que hoy en día seguramente ya no se guía tanto por las palabras, sino por las imágenes, ¿no? Es decir, un mundo iconofílico donde, en cierta manera, el ser humano ha vuelto a la niñez, ¿no? Y necesita esas imágenes, esos brillos, que le llame su atención unos instantes, ¿no? Para que se dedique a ello. Entonces,
¿Qué pasa ahí? Que el Grigelmo nos explicaba un concepto, que es ese cableado invisible que conecta desde el origen de las palabras hasta el día de hoy, que connota las palabras y que da que eso, que una palabra tenga una connotación más allá de la palabra en sí, que nos mueva de una manera determinada. Bueno, ese cableado interno me parece una imagen fantástica que liga también con lo que hace triunfar o no las imágenes que más nos impactan, las que más nos mueven, las que más nos atraen, las que más nos seducen, y que es ese sustrato que sin necesidad de que tú seas un gran experto en mitología o que lo seas cero, o que lo seas el líder político de referencia, viste una serie de arquetipos que sí que se han construido a lo largo de los siglos y que siguen ahí vigentes y que siguen marcando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es deseable, lo que no. Bueno, ahí sí que es verdad que existen los líderes políticos que yo analizo, cómo han conseguido fijar unas imágenes de impacto, por ejemplo, la gorra de Trump, ¿no? Esa gorra maga que ha pasado a ser un símbolo de un movimiento más que de un partido, ¿no? Incluso de una guerra cultural. Esa motosierra de Milei, otro personaje que hay estudio, ¿no? Y que comparo con la cabeza de Medusa que utiliza Perseo, ¿no? Que cuando ganó Milei dejó a medio monte de piedra. Pues el caso, y como ese, tantos otros instantes. ¿Y qué pasa con estas imágenes? Bueno, pues que en esas imágenes no es necesariamente que el líder sepa de mitología o que sepa de esa referencia de la cual bebe esa imagen, sino que existen unos constructores de mitos modernos, lo que llaman en el mundo anglosajón los spin doctors, los asesores de comunicación y estrategia, que hay de todo, ¿eh? Directores de comunicación, jefes de prensa, jefes de gabinete, escritores de discurso, gestores de redes sociales, equipos muy amplios que intentan proyectar la imagen del líder y su mensaje de una manera efectiva, tirando de aquello que nos dice cosas a los seres humanos, que nos mueve. Y eso está ahí, ese sustrato está ahí, de lo que ha funcionado, de lo que funciona, seguramente de lo que funcionará durante mucho tiempo. Eso se trabaja, eso está en la base, consciente o inconscientemente, de mucho del relato político, y eso es lo que intento explicar en este libro. Claro, yo no sé, Tony, si en el libro también explicas que todos estos mitos de los que hablamos, ¿no? Todos estos perfiles políticos, precisamente se nos puede caer el mito cuando nos damos cuenta, y tú lo acabas de nombrar, que detrás tiene sus asesores y tiene aquellas cabezas pensantes que son los que los elevan digamos, a lo más alto. A lo mejor ellos, algunos sí, pero digamos por circunstancias propias no llegarían donde están sin ese apoyo externo. Seguramente sí, y es una gran reflexión la que haces, José Luis, porque es una pregunta obvia. Es decir, si decimos que para construir un mito necesitas un punto de un halo de magia, ¿no? Necesitas un punto de un misterio, ¿no? Que antes recubría a los líderes políticos más que ahora, los protegía más. Hoy en día todos nos vemos más, ¿no? Unos a otros, también a los líderes, y eso desgasta, en cierta manera. Bueno, pues si hablamos de magia, la magia tiene siempre un truco. Y la gracia para que funcione el ilusionismo, ¿en qué está? En que no sepas el truco, ¿no? Es decir, al final, ese es uno de los juegos básicos para que tú vayas a ver ¿cómo se llama? El mago pop, o te vayas a ver el David Copperfield, o te vayas a ver a quien sea, y tú ya sabes que esa persona en principio tampoco es que tenga unas habilidades mágicas o sobrenaturales, sabes que hay un truco detrás, pero no lo quieres ver, ni quieres pensar en él. Por tanto, así funciona mejor la magia. Con la política, con la comunicación de la política es lo mismo. Y es verdad que entonces quienes están ahí moviendo, ¿no?, las bambalinas, quienes están pues detrás del escenario principal, pues no deberían ser visibles, pero hoy en día es muy difícil no ser visible, incluso un individuo, nosotros mismos, ¿no? Nos mostramos más que antes. La comunicación tiene un papel en nuestras vidas que no lo había tenido para nuestros padres, para nuestros abuelos. Hoy en día tenemos aquí, pues, con un móvil, ¿no? Pues podemos llegar a eso, a ver, a tener información de una estrella en el firmamento. Antes nuestros abuelos, pues con suerte les llegaba bien la onda media o la FM, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo. Por tanto, el peso de la comunicación en nuestras vidas ha ido mucho a más, nuestra exposición también a todos los niveles y por tanto también entre los que trabajan que manufacturan esa magia del poder, ¿no? Y es verdad, ahí hay un riesgo de que cuando el foco se pone ahí, pues también le reste ese punto de fuerza y de potencia. Pero bueno, también forma parte un poco de los tiempos, ¿no? La gente, yo me he fijado mucho en esto, José Luis, cuando voy a los medios de comunicación y colaboro, una cosa que me gusta hacer a veces es, cuando estás sentado antes de hacer una tertulia, pues hacer una foto del presentador antes de entrar, o de los compañeros cámaras, o del control. Y estas imágenes tienen mucho éxito, a la gente le gusta mucho, quiere ver eso, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues también los hay que no saben superar
esa tentación y se exponen demasiado, y eso también expone a sus liderazgos, ¿no? Y otros que saben, pues eso, mantener, yo siempre digo, la dosis adecuada de una visibilidad que seguramente es inevitable, pero que no debe ser una hipervisibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que por eso algunos expertos también aseguran que hemos dado el salto, ¿no?, al Homo videns, ¿no?, donde ya, digamos, la imagen está más presente quizá que a lo mejor pues un texto o cualquier otra alternativa, ¿no? Ese conocimiento que antes adquiríamos, ahora a través de las imágenes lo absorbemos. Y para ti, ¿hasta qué punto la imagen es tan importante a día de hoy en la política? Es muy importante por eso en nuestras vidas. Tú citabas bien el Homo videns. El Homo videns, ese concepto tan fantástico y tan preclaro como mucho de lo que él explicaba de Giovanni Sartori, uno de los grandes sociólogos de nuestra época, murió hace no muchos años. Y el caso es que decía eso, somos un ser, el ser humano, y dice, ya no somos el Homo sapiens sapiens, somos esa especie que hemos llegado a la conclusión de que ver es entender, entre paréntesis, y no es verdad. Porque lo que nos planta delante el poder, por ejemplo, es una construcción. Lo que nos fija ante nuestros ojos, pues por ejemplo, los productos comerciales también es una construcción, ¿no? La Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola? Felicidad. Bueno, sí, felicidad es el constructo que han hecho, pero al final es un producto de cola, como hay otros, como tienes la Pepsi, como tienes la Fritz Cola, como tienes un montón más, pero que ellos han tenido un marketing, han tenido una capacidad de comunicar, han sabido seducir de una manera determinada y eso, a adjuntar a su producto unos valores aspiracionales también, pues que te han construido ahí una realidad, pues eso, que te entra por los ojos, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que sí, es verdad, somos unos personajes que cada vez más estamos aparcando el pensar por el mirar. Si atendiéramos a las horas que nos pasamos ante pantallas al día, yo creo que la mayor parte alucinaríamos. Yo directamente he renunciado a la aplicación que sale aquí en el móvil para ver las horas que estoy aquí delante, pero que además serían insuficientes, porque habrían unas aquí con el ordenador, habrían otras con el iPad, que también lo tengo aquí, la televisión. Por tanto, yo creo que sí, hemos mutado en ese ser que necesita de la imagen en movimiento también. Recuerdo hace unos poquitos años, antes de que irrumpiera Elon Musk en Twitter, ahora X, que yo, por ejemplo, miraba mucho las estadísticas, ¿no?, que tenía un tuit, y ahí siempre no había color, es decir, tú ponías un texto o un tuit con solo texto y tenía una viralidad. Por mucha genialidad que dijeras, por un contenido de mucho interés, bueno, pues si lo acompañabas de foto, ya superaba esa viralidad. Y si lo acompañabas de vídeo, ya superaba esa otra viralidad. Por tanto, cómo la gente miramos a algo que se mueve, que está ahí, es una cara, es un individuo, son personas, son cosas que pasan, ¿no? Algo que nos impacte. Y sí, eso yo creo que es parte de lo que intento explicar en el libro. Debemos ser conscientes de eso, porque la mayor parte del tiempo lo tenemos incorporado como sin más, pero debemos ser conscientes de eso también para ser menos vulnerables a eso, para que nos enganchen menos por la vista de una manera acrítica, para que tengamos la mirada más entrenada entre lo que nos plantan eso, ante los ojos. Y luego ya, evidentemente, pues lo pasas por tu filtro propio de tus prejuicios, de tu ideología, de tu recorrido, de tu contexto social, de un montón de frentes que te condicionan la vida y tu mirada también. Pero que no te la condicione solo el otro, la mirada. Intenta también hacerlo tú o llevarlo a tu propio terreno, ¿no? Bueno, de los mitólogos, en este caso, de los mitos actuales, digamos los protagonistas, ¿no?, que tienes dentro de tu libro, Tony, para ti, ¿cuál es el que, digamos, acapara más atención? Digamos, el que marca ese punto de inflexión. Mira, de entre los 12 líderes, son 12 líderes políticos, algunos de ellos institucionales y no necesariamente que pasen el filtro democrático, porque ahí está desde Carlos III, que evidentemente no va a pasar ninguna elección para que sea rey, ni lo ha sido, ya está ahí, y su hijo no pasará ningún control democrático de urnas, digámoslo así. A Xi Jinping, que tampoco tiene previsto pasar por las urnas que yo sepa, el presidente chino, a Putin, por ejemplo, que sí lo pasó en su día, pero hoy en día lo que se hace ahí en Rusia es más o menos algo parecido a la democracia, pero todos sabemos que tiene sus grandes déficits, y tantos otros, ¿no? Es decir, al final Maduro, tienes a Milei, tienes a Sheinbaum, de México tienes a Boric, que en unos días dejará de ser presidente, tienes a Donald Trump, y tengo a dos españoles, a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso. Algunos de ellos pasarán y no hay ningún problema en ello. Al final, este libro no se fija en estos personajes. Estos personajes son una excusa para llegar a un proceso, a unos mecanismos efectivos
que han sido de éxito para fijar unas imágenes en sus públicos objetivos y conseguir un éxito de alguien que ha llegado a lo más alto. Y que seguramente, como en el caso que hablo de Carlos III, no es una cosa suya, sino es algo que ya lleva la institución incorporado. ¿Cuándo lo incorporó? ¿Cuándo creó esa imagen que lo pone unos peldaños por encima del resto, etcétera? Bueno, de entre todos estos personajes que ellos pasarán, pero las técnicas para comunicar, para seducir a las masas, no, y están ahí, yo destaco dos españoles. Y de los dos, yo te diría que hay uno, Isabel Díaz Ayuso, que tiene para mí el que es hoy en día el asesor de comunicación en España más influyente, que es Miguel Ángel Rodríguez. Y lo hemos visto, ¿no? Es decir, sí que es verdad que yo últimamente siempre llevo, José Luis, 20 y pico años estudiando el mundo de los asesores de comunicación y estrategia, y es verdad que yo siempre pongo esa mirada y cuando veo algo de la política pienso cómo se ha construido esa imagen y quién hay detrás, ¿no? Para llegar a fiscalizar ese ahí detrás, ¿no? Que cómo lo ha hecho, por qué han hecho eso, por qué lo hacen, por qué nos quieren enganchar de una manera determinada. Bueno, en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que es un personaje que ha tenido mucha visibilidad, que él había tenido en su día también una potencia con José María Aznar, de quien llegó a ser el secretario de Estado de Comunicación y portavoz del gobierno, pero que antes había sido el personaje clave en sus campañas electorales y había incorporado muchos elementos importantes como las frases cuña, no, España va bien, váyase señor González, eran conceptos que él había instalado ahí. Ahora con Díaz Ayuso está en otro proceso y yo creo que hoy en día es verdad, me fijo mucho, por ejemplo, jefes de gabinete que salen en los medios. Esta semana pasada mismo veíamos al jefe de gabinete de Zelensky, pues que es un personaje que resulta que ha hecho un pufo de millones en medio de una situación dramática como la que vive su país. ¿Es eso así? ¿O se ha intoxicado a propósito de ello porque es un personaje clave en las negociaciones de paz y ahí en el otro lado están unos rusos que para estas cosas saben, bueno, están muy preparados? Claro. Bueno, en todo caso, noticia ese jefe de gabinete. Como jefe de gabinete también el mismo Miguel Ángel Rodríguez, que una semana antes se cargaba a un fiscal general del Estado, porque recordemos que todo empezó con un Miguel Ángel Rodríguez, etcétera. Bueno, y tantos otros, ¿no? La jefa de gabinete de Mandani, que también estos días está muy en boga, y tantos otros. Por tanto, personas que están ahí en la cocina de la política. Y yo creo que Miguel Ángel Rodríguez a nivel español, qué duda cabe que está en la cocina de la preparación de un liderazgo como el de Isabel Díaz Ayuso, que, vamos, lo veíamos este fin de semana en una manifestación en Madrid ante el Templo de Devot, donde ella literalmente se come los titulares, todos los titulares, y deja en un segundo plano a quien debe ser el líder en teoría oficial del PP. Bueno, ¿quién hay ahí detrás? Pues Miguel Ángel Rodríguez, que la otra semana pues se cargó a un fiscal general del Estado, y tantas otras pruebas de influencia de un personaje así. Hay muchos otros, pero yo creo que si me dijeras uno, yo te diría hoy en día, en nuestro ecosistema te destacaría este. ¿Y cómo mantienes, digamos, la línea de separación, ¿no?, de lo que es el profesional y consultor político, en este caso profesor y periodista, de lo que luego dice la gente? Claro que este libro está más orientado aquí porque tiene a lo mejor la idea de evangelizar al que lo lea. Entiendo que es una línea muy delicada y sobre todo en esta época donde todo se cuestiona. Como nombres PP ya eres del PP, pero como nombres PSOE ya eres del PSOE. Bueno, mira, aquí pasa, es interesantísimo lo que dices. Cuando hablas de evangelizar, a mí en mi caso es que yo siempre he tenido una doble vocación. Yo estudié periodismo. ¿Por qué? Porque siempre me he hecho preguntas, porque siempre he tenido ganas de saber un poco más de lo que nos explica el relato, lo que nos dice el político, ¿no? El por qué, ¿no? Preguntar por qué dice eso, por qué lo dice ahora, por qué lo dice en estos términos, de esta manera, no de la otra. Y a partir de ahí intentar proyectar una visión, unas claves de interpretación para que el ciudadano pues sea más consciente en su toma de decisiones, sea más libre también, ¿no?, del relato que le venden los otros. Eso en paralelo, pues cuando acabé cada carrera se empezó a construir con un mundo en la academia. Cuando me propusieron hacer una tesis doctoral, porque hice un trabajo final de grado que gustó mucho en la universidad, a propósito de la construcción política de la agenda mediática, ¿no? Cómo desde los gabinetes de comunicación y estrategia se ayuda, se acompaña, o en muchos casos se impone una agenda que los medios pueden condicionar, ¿no?, verse condicionados a incorporar y, por extensión, la opinión pública, a la gente, a la sociedad. A mí me interesaba mucho esos procesos y, sobre todo, explicarlos.
y hacerlos entendibles y que llegara a todo el mundo, no solo para académicos, no solo para entendidos, no solo para estudiosos, sino para mi madre, para mi padre, para mis hermanas, para mis amigos, para todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso yo lo traslado, no he sabido trasladarlo nunca de una manera disociada. Yo necesito estudiarlo a fondo, trabajarlo, pero saberlo explicar, no hacer la pedagogía, una parte de la función que tenemos los medios de comunicación, la divulgación. Por tanto, no es tanto una tarea evangelizadora, lo que pasa es que yo entiendo totalmente el concepto Sí. y incluso en parte lo comparto, sino sobre esa idea de dar esas claves, ¿no? Es decir, tú al final presentas como una especie de caja de herramientas y luego ya la gente que utilice las que quiera de herramientas y en el momento que lo vea adecuado. Pero creo que es necesario que tengamos herramientas porque quienes nos proyectan la imagen del poder tienen muchas. Yo creo que es una lucha desigual entre el ciudadano y el poder. Pero lo es en parte también porque nosotros desistimos de darle un par de vueltas a veces a las cosas. Por eso que te decía que con el scroll infinito, con las pantallas, cambio, pues nos quedamos muy a menudo en la superficie y esa superficie es donde quieren que nos quedemos muchos, ¿no? Por tanto, sí, yo intento hacer ese juicio, pero lo intento hacer ad hominem a todos. Fíjate, de los personajes que están ahí, tienes a Ayuso o, Claro. por ejemplo, a Milei, que de izquierdas en principio no van a ser, pero tienes también a Pedro Sánchez y tienes a Maduro, que en principio sí que estarían en ese espectro de voto, pero tienes a gente de China, tienes a gente de Reino Unido, tienes a gente de Latinoamérica, de España, de Europa, diferentes puntos de Europa, del mundo. Por tanto, es algo que es transversal, que no intenta poner el foco o la mirada crítica solo sobre una parte, sino sobre algo que pasa en todo el mundo y en todos los espectros ideológicos. Sí, sin duda. Bueno, Tony, hay algunos que repiten de tu libro de La política de las emociones, repiten en mitólogos, ¿no? Y aprovecho ya para sacarlos aquí, ambos libros, que los pueden conseguir porque la verdad que son una maravilla. Y esos protagonistas son, por ejemplo, Donald Trump o Pedro Sánchez. ¿Por qué repiten? ¿O qué diferencias hay entre uno y otro? De los libros, Bueno, me refiero. está muy bien, eso no me lo había planteado, pero porque siguen ahí, ¿no? Y ciertamente, fíjate que siguen ahí y eso es un éxito en un mundo en el que todo dura cada vez menos, ¿no? El scroll infinito que decíamos antes, el cambio, también nos condiciona nuestra manera de relacionarnos con el mundo y nuestra frecuencia de relacionarnos con el mundo o de mantener la atención en algo, ¿no? Es decir, ahora tú y yo tenemos una conversación que intenta ser ágil, que damos ejemplos, que explicamos, hay ahora una imagen, etcétera. Bueno, hoy en día cuesta mantener la atención en algo fijado porque tenemos una tendencia a la desconexión. Yo este fin de semana estaba mirando una serie, Stranger Things, por ejemplo, que me entusiasma, me gusta mucho, me retrotrae a los años 80 también, cuando yo era un crío, y lo hacen muy bien. Realmente Sí. ayer había el último capítulo que han pasado hasta ahora, era trepidante. Pero yo no podía evitar de mirar el móvil cada X rato, y era cada X poco rato, y lo tenía ahí, ¿no? Y hay una media, por ejemplo, que está trabajada, de pantallas que tenemos entre nosotros y la televisión cuando la estamos mirando. Y es una media de 2 pantallas que tenemos en medio. Por tanto, normalmente o un móvil y una tablet, o un móvil y un portátil o algo más, ¿no? Eso es una media. Al final no todo el mundo lo hará, pero si lo pensamos un poco, pensemos si no nos pasa un poco eso, ¿no? Sí. Entonces, en medio de este mundo tan disperso, conseguir durar un tiempo determinado es un mérito también, ¿eh? Y claro, tú lo decías bien, la política de las emociones era un libro que yo publico en 2020 y cae en plena época pandémica y cae cuando Donald Trump pues tiene que gestionar la crisis pandémica desde la presidencia de los Estados Unidos, también Pedro Sánchez, y ahí Donald Trump se quema porque hay unas elecciones poco después. Él, entre otras cosas, ha llevado una gestión muy errática de la crisis, ha llegado a decir en público ante su responsable de salud pública, Fauci, ¿no? Tristemente famoso porque el hombre no sabía dónde mirar cuando Donald Trump decía que pues quizás tenías que beber un poco de lejía para matar al virus y esas cosas, ¿no? Y le llamaba el Kung Flu, le llamaba el virus, ¿no? La gripe china, para venir a decir que era, bueno, estigmatizar a los chinos, etc. Bueno, ese personaje que poco después hubo unas elecciones y va y le gana, ¿quién? Joe Biden. ¿Por qué? Porque la gente castigó ahí a Donald Trump.
Pedro Sánchez no, Pedro Sánchez tuvo otro tipo de gestión, tuvo al frente, por ejemplo, de salud, tuvo un ministro como Salvadorilla, que era un personaje que transmitía una calma, una cierta estabilidad, eso que luego lo propulsó a ser presidente, por ejemplo, de la Generalitat, ¿no? Y el caso es que pasados los años, pasados 4 o 5 años, pues sale un nuevo libro y Donald Trump ha vuelto ahí porque la memoria del respetable es relativamente corta, por eso que decíamos, ¿no? Pasan tantas cosas que luego quién se acuerda de aquello y el contexto pues te lleva a que, bueno, lo hayan vuelto a votar y Pedro Sánchez, contra todo pronóstico también, sigue ahí, que es otro personaje político a quien lo han dado por muerto un montón de veces y sigue ahí. Algún secreto tendrán, que es lo que yo intento reconocer a la mayor parte de protagonistas, bueno, a todos los protagonistas del libro, independientemente de su ideología, de sus aciertos, errores, etcétera, hay algo que les une, que es esa intuición comunicativa, que es esa capacidad de comunicación, de conectar con unos públicos en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, que al final hace que estén ahí y que consigan una cosa muy difícil hoy en día, que es, por ejemplo, durar. Donde todo es tan efímero, ¿no? Y encima la política enseguida vas y vienes y bueno, duran un poco, muchísimos de ellos. Está claro que, como dices tú, pues bueno, tiene que haber algún secreto. Tony, para ir acabando, claro, estamos en Canarias, aquí, ¿no? En este programa. ¿Cómo ves desde fuera la política de Canarias? Para ti, ¿quién comunica bien? ¿A quién le falta un poquito más de punch en el archipiélago? Mira, pues yo he visto entrevista que le hiciste, por ejemplo, a vuestro presidente, a Clavijo, a Fernando Clavijo, y verdaderamente, mira, yo tengo dos personajes, Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, que creo que son interesantes desde el punto de vista comunicativo. En el caso de Fernando Clavijo, yo creo que transmite algo muy necesario en los tiempos que corren, que es ese punto de ponderación, calma, y dejarse poco arrastrar por el histrionismo o el pim pam pum o tú le preguntabas, ¿no?, sobre la comparecencia que había tenido el ministro y el momento complicado con lo de Aldama y compañía, y ni en ese caso quiso entrar a decir tendría que dimitir. Recuerdo que te contestó algo así como, oye, pues él tendrá que decidir, es libre de tal, etcétera. Esto no es muy habitual en los tiempos que corren. Lo normal es ir a la yugular del otro, sin piedad y sin concesión. Y yo creo que eso también tiene premio. Y en el caso de Torres, yo creo que es interesante también ver el huracán en el que se encuentra, cómo está arrastrando a una parte importante del Partido Socialista y cómo, a pesar de todo, sigue resistiendo. Yo vi una rueda de prensa a propósito de eso, cuando hubo un desenlace en las últimas semanas a propósito de si unas revelaciones eran mentira o no lo eran. Bueno, fue un drama de rueda de prensa, porque algún micro o algo fallaba muchísimo. Que al principio parecía que era una puerta que se cerraba mal o unos porticones, etcétera. Luego resultó que era el micro. Oye, yo le vi, en medio de un momento así complicado, una tranquilidad de espíritu, es decir, como una profesionalidad de decir, yo sigo hablando porque me han dicho que siga hablando y lo hago. Ahora de golpe cuando me han dicho, oye, no, que el problema era otro, vuelvo a empezar y lo vuelvo a explicar todo ya con los micros de los medios y sacar, que también, oye, pues demuestra por qué está ahí, ¿no? Por tanto, yo estas son las dos referencias que tengo en los últimos tiempos de la política de Canarias y me parece que eso, que también nos da muchas pistas de lo que intento explicar en el libro. Al final, no es un libro solo para entendidos, sobre todo es para los no entendidos. Y no solo nos explica unos casos, sino que de esos casos nos da una categoría, ¿no? De la anécdota quiere llegar a una categoría que es aplicable en cualquier punto del mundo y en cualquier espectro político. Sin duda. Bueno, Tony, la última. ¿Qué tiene que tener un buen consultor político? Bueno, mira, yo te diría que idealmente para hacer bien su trabajo debería tener buena materia prima. Es decir, la materia prima es muy importante porque tú al final puedes tener unas grandes técnicas, unos grandes conocimientos que al final, si tienes un material defectuoso, eso tarde o temprano se va a delatar. Sí que es verdad que hay muchas veces que se hacen lo más cercano a lo que podemos decir milagros, ¿eh? Porque hay mucha gente que tú no te explicarías cómo ha llegado ahí y ha llegado ahí porque han sabido enmascararlo bien. Pero yo te diría que idealmente un buen asesor debe tener un buen señor, ¿no? Es decir, qué buen vasallo si tuviera un buen señor, la mítica frase aquella. Yo eso creo que debe existir. Y luego muchas cosas. Una, olfato, clarísimamente, empatía para conectar con la gente, debes ser la gente, debes entender a la gente a la cual te quieres dirigir y a los escenarios desde los que te diriges.
Empatía primerísimo y luego yo creo que segundo también esa idea de una profesionalidad, ¿no? Intentar no llevarte por tus filias y fobias, sino entender qué le conviene a tu proyecto, ¿no? Y qué le conviene por extensión a la gente para la que vas a proyectar un liderazgo. Bueno, pues está claro que son detalles, como dices tú, y fundamental de tener buena materia prima, porque si tienes una tela mala, pues lo que vayas a tejer te va a salir horrible, o sea que está claro que es fundamental. Tony Aira, no te quitamos más tiempo, periodista, doctor en comunicación, como decía, autor de este fantástico libro, Mitólogos, el arte de seducir a las masas, bueno, que estoy seguro de que está teniendo buen ritmo y está gustando, como ha gustado todos los libros de aquí para atrás que nos ha ido presentando, y sobre todo, pues darte las gracias, Tony, porque sé que tienes una agenda apretadísima, has hecho este huequito para estar con nosotros, así que un placer. Un placerísimo, José Luis, y muchas gracias. La función que haces con espacios como el tuyo es importantísima. Y yo agradecido que contéis. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Adiós. Espero que después de esta conversación con Tony Aira hayas conocido un poquito más del mundo de la política y también te animes a leer libros, por ejemplo, como los que ha escrito él, en este caso, y que te recomiendo encarecidamente porque yo por lo menos me los he leído. También espero que te haya gustado este contenido y sabes que tienes muchos más a través de World Media Podcast, con más de 300 capítulos de todo corte, de todo tipo, de Canarias, de política, de cine, de música, de gente sencilla en definitiva, y que te invito a escuchar. Gracias por haber estado al otro lado. También deja algún comentario si lo deseas o alguna puntuación que siempre nos va a venir bien aquí en World Media Podcast. Y como siempre digo, para acabar, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.